Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. La enfermedad cardiovascular es un término que abarca varios problemas de salud, como los infartos al corazón, los derrames, la insuficiencia cardíaca, la arritmia, entre otros. Según el CDC, una persona muere cada 36 segundos de enfermedades cardiovasculares en los Estados Unidos y unos 659,000 mueren de enfermedades cardíacas todos los años. Según la Asociación Americana del Corazón, las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en los hispanos y casi el 50% de los hombres latinos tienen algún tipo de enfermedad del corazón. Para explicarnos de qué se trata esta enfermedad, presentamos la segunda parte de la conversación de nuestros televidentes con el doctor Federico Ash, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense del Corazón en Washington, D.C. Bienvenido al programa, doctor Ash. Tenemos la primera pregunta de Antonio. Hola, soy Antonio y me gustaría saber cuáles son las principales enfermedades cardiovasculares. Bueno, la principal enfermedad cardiovascular es lo que nosotros llamamos como las enfermedades de las arterias. La principal, la más común, la más peligrosa, es la enfermedad de las arterias coronarias, que genera los infartos cardíacos. Pero los strokes o los accidentes cerebrovasculares son problemas de la misma familia generados por cosas muy similares, simplemente que las trombosis, en vez de ocurrir en el corazón, ocurren en la cabeza, en el cerebro. Entonces, las más importantes son ellas. ¿Y por qué son las más importantes? Bueno, son las más importantes, primero porque son muy prevalentes, ocurren con gran frecuencia. Creo que todos nosotros conocemos a alguien que ha tenido o bien un infarto, o un ataque cardíaco, o un ataque cerebral, como lo llamamos a los strokes, pero además porque son extremadamente peligrosas. De hecho, la principal causa de muerte en los Estados Unidos a día de hoy son las enfermedades cardiovasculares. La número 1 son los accidentes coronarios. La número 5 son los accidentes cerebrales. Tan importante como eso es que es entender bien de qué se tratan estas enfermedades cardiovasculares. A continuación, la pregunta de Andrés. Hola, soy Andrés. ¿Cuáles son los 3 factores de riesgo de enfermedades del corazón que no se pueden controlar? Es una muy buena pregunta. Hay muchos factores de riesgo para la enfermedad coronaria y para la enfermedad cerebral, que son las dos cosas que estamos hablando aquí. Hay tres que lamentablemente nosotros no tenemos una capacidad de cambiarlo. Uno es la edad. Cuanto uno más viejito se pone, pues más alto es el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. El otro es el género o el sexo de una persona. Los hombres en general tienen más riesgo que las mujeres, aunque las mujeres también tienen riesgo, particularmente cuando hablamos de mujeres de edades más arriba de los 60 años. El tercero son algunos componentes genéticos, como pueden ser las historias familiares de infartos en edades tempranas de la vida, etc. Esos son tres factores de riesgo muy importantes que nosotros no tenemos nada en lo cual podemos cambiar. Ya vinieron con nosotros y allí estarán. Lo que es muy importante es entender que hay otros factores de riesgo que sí podemos cambiar. Samantha tiene la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Samantha Olmedo y me interesaría saber qué debo hacer si tengo factores de riesgo para enfermedades de arterias coronarias. Hay algunos factores de riesgo que para mí son los más importantes porque realmente tenemos la posibilidad de cambiarlos y de disminuir el riesgo que ellos llevan. ¿Cuáles son? Bueno, uno es la presión arterial alta, la hipertensión arterial. Hay que controlar la presión arterial, hay que controlar la dieta de las sales, hay que tomar medicamentos si es que la presión arterial está alta, etc. Segundo es la glucosa alta o el azúcar alta, lo que llamamos la diabetes o prediabetes. El azúcar en la sangre se puede controlar también con dieta y con medicamentos, y entonces es otro factor de riesgo muy importante. Y un tercer y cuarto son el colesterol alto, que es nuevamente es algo que se puede controlar bien con dieta, con medicaciones, y el cuarto es el tabaquismo. Como uno se puede imaginar, la historia de haber fumado, eso uno ya no lo puede cambiar, pero el riesgo del tabaco continúa con cada día que uno sigue fumando. Entonces es muy importante entender que si uno fuma debiera dejar de fumar, que si uno tiene el colesterol, la glucosa o la presión altas, hay formas
de controlarlo, sea con dietas o con medicaciones o con ambas, y que en todos los casos hay otros factores de riesgo que también tienen mucho que ver y están relacionados con todos estos, que tienen que ver con los hábitos de vida. Por ejemplo, el ejercicio que uno hace, las dietas que uno come, etc. Joshua, adelante con su pregunta para el Dr. Ash. Hola, soy Joshua y me gustaría saber cuáles son los síntomas clásicos de un ataque al corazón. El síntoma más clásico es el dolor en el pecho. El dolor en el pecho que aparece en forma súbita, repentina. Ese dolor en el pecho se siente en general, sea como una presión o como que uno siente que un elefante le está pisando en el pecho o como que algo lo está como estrangulando dentro del pecho, en el medio del pecho, aunque a veces son otros los síntomas. Por ejemplo, puede haber dolor que ocurre en la mandíbula o en el cuello, dolor en la espalda, dolor en el hombro o en el brazo izquierdo, o simplemente la falta de aire que ocurra en forma repentina. Cualquiera de estos síntomas puede ser la manifestación inicial de un infarto cardíaco, de un ataque cardíaco. Continuamos con el programa y la pregunta de Belén. Hola, mi nombre es Belén y mi pregunta es, ¿qué tan común es la enfermedad cardíaca entre las mujeres? Yo creo que más y más estamos aprendiendo que las mujeres tienen muchos problemas cardíacos, tal vez un poco menos que los hombres, pero sigue siendo un problema muy grande. La enfermedad coronaria es, tanto en el hombre como en la mujer, la principal causa de muerte, particularmente en mujeres más allá de los 60 años, aunque puede ocurrir también en mujeres más jóvenes. Entonces, una idea clásica que es que las mujeres no suelen tener problemas cardíacos, pues no es cierto. La realidad es que las mujeres tienen problemas cardíacos, tienen los mismos problemas cardíacos que tienen los hombres, tal vez con menor frecuencia, pero los tienen en una frecuencia muy alta de todas maneras, tienen los mismos síntomas, a veces tienen síntomas un poquito diferentes, pero básicamente son las mismas alarmas que deberíamos conocer, porque nuevamente el entender que un ataque cardíaco es algo que es muy peligroso, que es la principal causa de muerte, tanto en mujeres como en hombres, nos hace entender que en cuanto lo sospechamos, en cuanto tenemos ese dolor de pecho, hay que llamar al sistema de emergencias y solamente en el hospital se puede tratar adecuadamente un infarto.